Muchísimas gracias, Jacobo. La verdad es que es un placer estar aquí. Tengo una presentación que voy a ver si se carga y puedo compartirla con todos vosotros para que algunos datos y algunas reflexiones sean más fáciles de asumir. No sé si las personas que están a cargo de la técnica pueden ayudarme. Bueno, yo quería empezar esta intervención, poniendo en evidencia algunas cuestiones, algunas que sin duda vamos a ver. Sí, ahí creo que es el gran desafío a nivel mundial que significa en este momento todo lo que tiene que ver con el ámbito demográfico. Explicaré también, daré algunos apuntes sobre cómo se está abordando esta cuestión desde la Unión Europea y hablaré también del caso español y de las medidas que de alguna manera hemos ido poniendo en marcha en esta legislatura desde el Gobierno de España para afrontar este problema, ¿no? En primer lugar, creo que es obvio y que se ha también planteado. ¿Todavía no? Bueno, no pasa nada. Estamos en un momento de profundas transformaciones, ¿no? Nuestras sociedades están atravesando realmente momentos que tienen mucha complejidad, ¿verdad? Estamos en plena transición ecológica, eso significa e implica… Ahora sí… Una transición ecológica, la cual de alguna manera la motiva un elemento que quizás es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad, que es el cambio climático y todo lo que conlleva y que de alguna manera tiene también un impacto en nuestros modelos económicos y toda una serie de cambios que nos exigen producir mejor, hacerlo sin generar daños irreparables en los contextos ambientales y al mismo tiempo eso también lo estamos acompañando de una auténtica revolución digital. Hace un momento había un orador también que hablaba de la bondad de la tecnología. La tecnología está cambiando nuestras vidas y eso tiene un impacto también en los entornos sociales muy importantes. Por tanto, pienso que no hay que perder de vista estos contextos porque sin duda tienen también una gran trascendencia en lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Bien, cuando hablamos de demografía, acabamos hace muy poco, el año pasado, de alcanzar los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Posiblemente en el año 2050 nos acerquemos a la cifra de los 10.000 millones y quizás, por no alargarme mucho en este preámbulo, decir que es la primera vez en la historia que vive más gente en los entornos urbanos que en los entornos rurales. Por tanto, creo que este es un cambio significativo también de un modelo civilizatorio que ha cambiado la forma en cómo habitamos este planeta, ¿no? Por tanto, hay que decir también otro dato que me parece relevante, que es que 2/3 de la población mundial viven en un país donde la fecundidad es inferior al nivel de reemplazo. O sea, que vivimos curiosamente en una suerte de dicotomía en la cual, por una parte, hay una serie de países que están creciendo muy exponencialmente, principalmente 8, que son Egipto, Etiopía, India, Filipinas, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo y Tanzania. Y también en el caso de América Latina, el África subsahariana, hay un aumento notable de población. Yo creo que el mapa es muy ilustrativo, donde vemos las manchas amarillas, que son donde se producen las explosiones demográficas más importantes, muy especialmente señalar India, que ha superado a China en este momento y que, por tanto, de alguna manera esa es la configuración de la parte del mundo que crece. Y luego otra parte muy importante que, como veremos, está
decreciendo poblacionalmente. Y por tanto es importante entender esto porque al final de esta imagen luego resultan también una serie de cuestiones que tienen que ver con los movimientos migratorios y con situaciones del ámbito social, ¿no? Por tanto, es verdad que en los países occidentales, además, hay un elemento importante. Hemos celebrado estos días en Lugo una conferencia de alto nivel de la Unión Europea, precisamente para hablar de los temas de envejecimiento y longevidad. En los países más desarrollados la expectativa de vida ha crecido notablemente y además la expectativa es muy alta. Dicen que ya ha nacido la primera persona que se va a tomar la píldora anti-envejecimiento, ¿verdad? O sea que es decir que esto es una realidad que ya casi más que de envejecimiento deberíamos hablar de longevidad, por darle también un tono positivo a esta realidad demográfica que hace que en este momento pues, las personas de más de 65 años representen ya más de un 20% de la población y en poco tiempo serán más de un 30% de la población, ¿no? Por tanto, estos cambios demográficos es... Perdonad, lo siento. Estos cambios demográficos tienen evidentemente unas implicaciones que tienen un carácter económico, que tienen un carácter social y que tienen también un carácter eminentemente territorial, ¿no? Por tanto, creo que todos estaremos de acuerdo en hablar de la necesidad de un relevo generacional en un contexto, en el caso de los países occidentales, de una situación de escasez de mano de obra, ¿verdad? En este caso España tiene, y muchos países europeos tienen un problema con las edades, digamos, en edad productiva y que de alguna manera eso también está marcando el desarrollo de nuestra economía. También es cierto que cuando hablamos de estos cambios demográficos y muy especialmente el del envejecimiento y la longevidad, estamos hablando de nuevos servicios sociales, nuevos servicios sanitarios, la Silver Economy, esa economía plateada, ¿verdad?, que está floreciendo y que ya tiene unas proyecciones muy importantes y eso tiene que ser integrado dentro de las políticas públicas y de las necesidades de atención a esta capa poblacional. Y es cierto que esta diversidad creciente, también se mencionaba hace un momento, hace que nuestras sociedades también sean mucho más complejas. La emigración hace que nuestras ciudades tengan una enorme diversidad, ¿verdad? Eso no siempre es fácil integrarlo y, por tanto, necesitamos procesos de una cierta complejidad, pero es imprescindible que eso se produzca porque el mundo que viene ya lo es ahora, pero el mundo que viene va a ser mucho más diverso y mucho más multicultural. Por otra parte, es evidente la necesidad de ese diálogo intergeneracional entre las generaciones, que eso es algo que se dice con mucha facilidad, pero que luego vemos que cada vez las barreras entre las distintas generaciones son más difíciles de romper, pero en todo caso es cierto que es necesario garantizar esa inclusión social de todos los colectivos. Y cuando hablamos del nivel territorial creo que es muy importante y además lo veremos en el caso español porque las brechas territoriales entre los ámbitos urbanos y los ámbitos rurales son unas brechas en algunos casos muy preocupantes y necesitamos construir países, necesitamos construir un planeta que tenga un equilibrio también desde el punto de vista de la forma en que lo habitamos y cómo de alguna manera se reparte la población sobre todo este territorio, ¿no? Por tanto, hay que abordar esas debilidades territoriales y hay que procurar, ¿no? Hay un profesor, Rodríguez Pose, que dice que estamos en un momento en el que hay lugares que no importan, ¿no? O que existe una geografía del malestar, que es una geografía que está vinculada a esos lugares donde realmente la gente, las personas se sienten abandonadas.
Bueno, esto sería un poco las dimensiones de la actuación cuando hablamos de este desafío global, que sin duda ninguna tiene una visión, un enfoque que tiene que ser forzosamente transversal, ¿no? Y que esto, lógicamente, vemos el ámbito demográfico, pero el ámbito demográfico responde a esas dinámicas socioeconómicas, a esa necesidad de acceso a los servicios, a los ámbitos que tienen que ver también con las actuaciones medioambientales y a una brecha digital, que finalmente son lo que hacen que algunos territorios hayan quedado pues, en una situación de, por decirlo así, de minorización de sus oportunidades, de sus posibilidades y de la capacidad de prestar servicios a los ciudadanos que viven en ellos, ¿no? Y este es un problema grave que existe en Europa, pero que también, como se ha hecho evidente en la intervención anterior, existe también en otros países y en otros lugares del mundo. Europa ya ha desarrollado un importante plan para hacer frente a los problemas de la cohesión territorial, ¿no? Es decir, de qué manera somos capaces de cohesionar nuestros territorios, de evitar este vaciamiento tan de alguna manera traumático que se ha producido en nuestros entornos rurales. En el caso español estamos hablando de hace un siglo de migraciones que han ido vaciando este medio rural. En otros países eso se está produciendo ahora en Europa de una manera meteórica. Prácticamente en 10 años países como Hungría o como Polonia han visto desaparecer la población que vivía en los entornos rurales para irse a las grandes ciudades, ¿no? Por tanto, hay una estrategia, todo lo que tiene que ver con esta visión a largo plazo de las zonas rurales y con un pacto rural que de alguna manera pretende poner en valor todo lo que significa el medio rural, la trascendencia que tiene también para el conjunto de la sociedad y cómo somos capaces de generar unas políticas que den oportunidades a estos entornos rurales, que cohesionen nuestra trama poblacional sobre las regiones y los países y, por tanto, para esto la Unión Europea está destinando un presupuesto anual de casi 50.000 millones de euros. No es poco dinero, pero ciertamente la transversalidad de esta actuación implica actuar en muchos frentes, ¿no? y por tanto hablaré de ellos a continuación. Voy a pasar muy rápidamente unos mapas para entender también la situación en el contexto español, ¿no? Aquí en este mapa podemos ver cómo la población de mayor de 64 años, pues estamos hablando de casi el 19,3, casi el 20%, donde se sitúa esta población. Otra cifra importante es que casi 3 millones de personas con 80 años viven en este país y lo hacen fundamentalmente en municipios pequeños, es decir, en el medio rural esta población está mucho más presente que en las ciudades, es decir, tenemos un medio rural envejecido. Este otro también es interesante porque muestra cómo el 71% del territorio español apenas condensa el 12,1% de la población. Esto sucede también en otros continentes, es decir, el vaciamiento de las zonas rurales hace que prácticamente los entornos rurales no quede gente, no queden personas y en este momento España, de los más de 8.000 municipios que tiene, pues cerca de 4.000 están con una densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es prácticamente ya esa frontera con las zonas que entran en una fase, por decirlo de alguna forma, irrecuperable desde el punto de vista demográfico y poblacional, ¿no? En este caso, pues esos 4.000 municipios, un 38% está en riesgo de despoblación, ¿no? Otros dos mapas que nos muestran también desequilibrio. Por un lado vemos en azul lo que es la población por municipios, ¿no? Y donde están concentrados Castilla-León, Castilla-La Mancha, donde están los municipios que sufren digamos, más despoblación, la zona centro y
la zona Galicia y toda esa zona central, pegando con Portugal, la frontera portuguesa, que es una frontera de más de 1000 kilómetros, es una zona donde hay una alta despoblación, y en el mapa de al lado vemos las densidades poblacionales, vemos los puntos focales rojos donde se acumula la población, y luego como el gran vacío es como una especie de donuts, ¿verdad?, donde ese más del 70% del territorio que solo acoge al 12%, un poco más del 12% de la población. Ahí. Bueno, dos mapas más, donde vemos las brechas territoriales y donde en el mapa de su izquierda podemos ver algo interesante, que hablaré un momento al final también, que son las distancias que tienen los ciudadanos para encontrar servicios básicos, y por tanto esas zonas de rojo son zonas críticas donde las distancias para acceder a servicios están a más de 1 hora de distancia. Y luego el siguiente mapa es un mapa que tiene connotaciones de carácter forestal. Es un mapa interesante porque el mapa forestal español coincide bastante con el mapa de la despoblación, o sea que las zonas de montaña y esas zonas rurales tienen importantes dificultades para retener su población. En fin, estos dos textos yo creo que se resumen muy fácilmente con 2 palabras, ¿no?, que son la cooperación para la cohesión. Es decir, necesitamos cooperar entre las distintas administraciones públicas, necesitamos cooperar para generar políticas que sean capaces de hacer frente a este fenómeno global, pero que tiene lógicamente unas repercusiones en el ámbito local, y para eso es muy importante fortalecer estas políticas de cohesión, dar funcionalidad a los territorios, y eso no se puede hacer si no existe esa cooperación institucional, que explicaré a continuación también a partir de la experiencia que se ha llevado a cabo en España. Bueno, aquí tenemos algunas de las medidas que hemos ido poniendo en marcha en esta legislatura y que creo que pueden tener interés porque de alguna manera explican los distintos ámbitos que hemos trabajado. En primer lugar, hay un plan de... Bueno, pues me voy del micro, ciertamente. Hay un plan de 130 medidas. Sí, si eres tan amable, es que no veo la pantalla. Es fácil de ver, es que no se ve. Es que no veo la pantalla, entonces tengo... El plan de... Le están poniendo ahí para que no se ponga. Sí, ahora, sí. ¿Va? Hola, sí. Sí. Vale, el plan de 130 medidas, como sabéis, se ha puesto en marcha después de la pandemia. Un plan importante que tenía que ver, que ha sido lo que hemos denominado los Next Generation, que han sido un plan con recursos de la Unión Europea para superar toda la crisis que ha generado la pandemia en el ámbito económico, en el ámbito social, pero desde el Gobierno entendimos que necesitábamos también hacer una acción puntual que fuera destinada y aprovechar estos fondos para recuperar toda una serie de brechas que existían entre el medio rural y las grandes ciudades. Y por tanto este plan, que finalmente ha canalizado una inversión de unos 13.000 millones de euros, ha servido precisamente para hacer una terapia de choque con el territorio, ¿no? Ahora hablaba uno de los ponentes hablaba sobre la necesidad de tener cobertura digital en todos los territorios y hacerlo de una manera indiscriminada, con una asistencia pública, es decir, con recursos públicos, de manera que no sea costoso para las personas, para las familias que tengan que conectarse a ese servicio que ya debemos, y es de hecho ya un derecho al que todo el mundo tiene que tener acceso, ¿no? Bueno, pues en este momento España prácticamente tiene el 95% de su territorio cubierto en la mayor parte de los lugares con fibra, pero también con un acuerdo con la empresa Hispasat que permite a través del satélite y por 35 euros conectarse desde cualquier rincón del país a un precio absolutamente razonable, y lo cual permite pues, superar una brecha que es muy importante y que tiene que ver con esa brecha que decíamos digital, que es muy grave, ¿no?
hemos abordado también con un fondo para la cohesión y la transformación territorial todo un proceso de trabajo con las comunidades autónomas. Aquí debo decir que ha sido muy importante el proceso de gobernanza de este problema. Es decir, es un problema muy complejo, tiene una transversalidad evidente entre todas las acciones o casi todas las acciones que se realizan desde los distintos ministerios. Para eso creamos una comisión delegada para que todos los ministerios pudieran trabajar de una forma armónica y consensuada y coordinada también para afrontar todo este problema, y al mismo tiempo hicimos un sistema de gobernanza vertical con las comunidades autónomas para poder desarrollar políticas que fueran también lo suficientemente focales para entender la diversidad que tiene el propio país, ¿verdad? No es lo mismo el problema en Andalucía que en Galicia o que en las zonas del Pirineo, por citar una zona de montaña, ¿no? Por tanto, con este fondo hemos desarrollado toda una serie de experiencias muy interesantes, básicamente impulsadas por las comunidades autónomas. Pongo el ejemplo del caso de Aragón, una zona muy castigada por los problemas demográficos. Hemos puesto en marcha el programa EREA. El año pasado fue un programa modesto, pero de 100 jóvenes que formamos para desarrollar emprendimientos en el medio rural, se crearon 86 empresas. 86 empresas que están funcionando, que tienen una tutoría durante 5 años y que nos permite ir también generando todo un proceso para ir de alguna manera monitorizando esas empresas y viendo qué sucede en los entornos donde se crean. Y por otra parte tenemos otra línea de ayudas que va muy destinada a los municipios, que va destinada también a los emprendimientos y que va destinada a las entidades sin ánimo de lucro, que son estos programas de ayuda a los proyectos innovadores. Sin innovación no hay posibilidad de cambio. O sea, nosotros hemos apostado muy seriamente por cambiar la manera de proceder en los entornos rurales. Es decir, si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en las décadas anteriores, el resultado será el mismo. Y por tanto no vamos a avanzar. Por tanto, generar esa innovación en los entornos rurales no es fácil, porque no están los vectores muchas veces del conocimiento, del talento, y en ese sentido es por lo que hemos querido también apostar, por trabajar con los ayuntamientos incentivando los proyectos innovadores y al mismo tiempo generando un actor nuevo que estamos desarrollando en los entornos rurales y que son los centros de innovación territorial, que por decirlo así, y si me permitís el símil, podría ser como lo que hace una célula madre en medicina, ¿no? Cuando tenemos un tejido que está dañado, a través de la célula madre la insertamos e intentamos que esa célula madre regenere ese entorno, ¿no? Bueno, pues los centros de innovación territorial tienen en cierta manera esa función. Y hemos desarrollado un programa también muy interesante con un éxito rotundo, diría, que es el campus rural, que es la oportunidad de jóvenes que cuando acaban la universidad, es decir, están haciendo su TFG o su trabajo final de máster, a través del programa Campus Rural tienen financiada una estancia de entre 3 y 5 meses en un entorno rural, en el que este es el segundo año que realizamos el programa, estamos cerca de los 1000 alumnos y muchos de ellos continúan, se quedan o inician un emprendimiento en el entorno rural. Por tanto, ha sido un programa del que estamos enormemente satisfechos. Como decía, los centros de innovación tienen esta función de aglutinar, por una parte, las instituciones locales, es decir, generar una dinámica de diálogo entre las propias instituciones locales. Esto parece que es una evidencia, pero no lo es, ¿verdad? El trabajo de las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, a veces de las entidades locales menores, es decir, hay que definir muy bien cuáles son los escenarios de futuro de ese municipio, de esa zona, y al mismo tiempo poner en contacto a través de un proceso de participación social a los emprendedores, a las empresas y a todos los actores locales que pueden de alguna manera apoyar este proceso, ¿no? El resultado
resultado es la generación de un ecosistema que permite abordar proyectos, no solo proyectos en el ámbito de la economía, sino también de la transformación social. Sabemos que la movilidad, que la vivienda, que el acceso a los servicios, etcétera, es un reto en todos estos territorios y, por tanto, nos interesa la innovación tanto en el ámbito económico para la generación de oportunidades, pero también y muy especialmente en el ámbito social para mejorar los contextos de vida de las personas que viven ahí y muy especialmente también, y lo digo porque aquí muchos sois jóvenes, lo que nos interesa es que a través de estos ecosistemas podamos generar una suerte de pistas de aterrizaje del talento, es decir, que la gente, los jóvenes, las generaciones mejor formadas, que suelen marcharse obligatoriamente del medio rural para tener su experiencia en las universidades, que suelen estar también en entornos urbanos, puedan regresar y puedan tener condiciones, si quieren, para emprender en estos territorios, ¿no? Por tanto, bueno, aquí hay algunas cifras de otros programas que estamos realizando, en este caso uno de bioeconomía para potenciar todos los ámbitos forestales que están sobrepuestos en ese mapa de la despoblación. En el tema del reto rural digital es muy importante que llegue la conexión, que llegue Internet, pero luego es muy importante también que haya capacidad de los usuarios para utilizar ese servicio y, por tanto, estamos destinando estos 90 millones de euros con un foco estrictamente rural que nos permita pues, hacer estos procesos de formación. Y, bueno, por último, estos desafíos de futuro que yo los situaría en estos elementos que tenéis en la pantalla, ¿no? En esta necesidad de construir un nuevo vínculo entre lo urbano y lo rural, en la conciencia de las ciudades, de la trascendencia que tiene el medio rural, porque en el medio rural están todas las palancas que necesitamos para combatir el cambio climático. Están los sumideros de carbono, están los espacios para generar las energías renovables, están los alimentos de proximidad, están también las zonas donde podemos de alguna manera desconectar, está la biodiversidad, que es una garantía de nuestra salud, es decir, es un territorio absolutamente imprescindible que se debe cuidar y que debe estar perfectamente articulado con el resto del territorio y, por tanto, por eso la denominación de cohesión territorial es tan importante, articulando esa red de ciudades medias y de pequeños municipios que gestionan todo este espacio natural, ¿no? Asegurar el desarrollo económico mediante la diversificación de actividades. En los años 90 hablábamos de turismo, hablábamos de agroalimentación, en este momento estamos hablando de empresas tecnológicas que no tienen ningún problema en instalarse en cualquier lugar si tienen una buena conexión y si hay unas ciertas condiciones de vida que interesen a los jóvenes especialmente, ¿no? Por tanto, me parece que eso es muy importante. La cohesión e inclusión social, por eso hablaba de estos dos elementos tan importantes, las oportunidades, pero también los elementos sociales que son claves. Esa transición ecológica que es un reto impresionante, es un reto de una magnitud que, bueno, como todos sabéis, pues requiere de unas políticas muy audaces. Ahora parece que tenemos una cierta prudencia, ¿no?, en muchos gobiernos que están diciendo que quizás la Agenda Verde debe dar un paso atrás, pero ciertamente también vimos al secretario general de Naciones Unidas diciendo que habíamos abierto las puertas del infierno y que, por tanto, es un problema que debemos afrontar, insisto, con mucha audacia y la plena incorporación a la revolución digital y a las dinámicas de la innovación a las que ya me he referido y, por tanto, no voy a insistir en ello. En todo caso, muchísimas gracias, estoy a disposición para cualquier pregunta y, en fin, siento que con la tecnología quizás no hemos sido lo suficientemente fluidos, pero bueno, esto es lo que quería contaros. Gracias. Muchas gracias, Paco. La verdad es que al final la tecnología es muy útil, pero es verdad que en los momentos menos oportunos siempre acaba fallando. Yo quería hacer un comentario relativo a tu presentación y me ha gustado mucho el tono, que ha sido un tono prudente, ha sido un tono propositivo y ha sido un tono muy
orientado a políticas públicas, a actuaciones concretas y específicas para tratar de paliar un problema que, y esta es la segunda parte de la intervención, yo creo que se había frivolizado con él durante la pandemia. Yo creo que la tendencia desde hace 2 o 3 décadas precisamente es la consolidación de megaciudades, es la concentración de talento, la concentración de grandes negocios en torno a grandes urbes y prácticamente la consolidación de ciudades dormitorio en lo que hoy son provincias, por ejemplo, en España o en estas grandes ciudades. Y resulta que durante la pandemia se planteó el mensaje prácticamente de que estaba todo solucionado, que todo el mundo iba a volver a su lugar de origen y que con el teletrabajo y un poco de voluntad se iba a solucionar todo. Creo que el problema, la tendencia de fondo sigue consolidada, las megaciudades creo que son una realidad, la concentración de trabajo con todo lo que conlleva, desde oportunidades hasta jornadas extenuantes, una presión tremenda, problemas en la prestación de servicios públicos, son una realidad que hay que afrontar y me ha gustado mucho el tono de planteamiento con actuaciones concretas, grano a grano, más allá de simplificar la solución y dar la sensación de que bueno, ya se ha revertido el gran proceso, que yo creo que evidentemente es todo lo contrario, y lo que hay que tratar es de generar las condiciones para que precisamente todas aquellas personas que quieran puedan tener las condiciones de retornar, de consolidar su negocio, de invertir o lo que puedan considerar. Pero ¿no piensas que el verdadero riesgo es la consolidación de esas megatendencias y que al final todos seamos grandes urbes, incluso lo que hoy son capitales de provincia, acaben siendo ciudades dormitorio y la calidad de vida que hay en las provincias acabe por desaparecer? Sí, la verdad es que eso es una realidad. Los que venís de Latinoamérica lo conocéis perfectamente. En África está sucediendo lo mismo. La gente, ya lo he explicado, ¿no? El medio rural se ha vaciado en favor de las grandes ciudades. Pero también es verdad que estamos viendo toda esa serie de externalidades que tienen las grandes ciudades porque son muy difícilmente sostenibles. Es decir, ante el reto ambiental que en este momento tenemos, las ciudades están consumiendo el 75% de los recursos del planeta y al mismo tiempo las ciudades están reproduciendo los mismos problemas, podríamos decir, que vemos a nivel global, es decir, tienen sus guetos, tienen también su cuarto mundo, unos problemas de incapacidad, de inclusión de esa parte de la sociedad que tiene más dificultades, que es más humilde, que normalmente vive en los extrarradios. Es decir, y además también hay un creciente descontento, ¿no? El libro de Jorge Dionis, que habla del descontento en las ciudades, lo explica perfectamente, cómo y de qué manera hemos ido construyendo unos entornos urbanos que al final se hacen imposibles, ¿no? Por el tiempo que dedicamos a los desplazamientos, por el tiempo que tenemos que dedicar para hacer cualquier actividad, la dificultad del acceso a los servicios públicos. Por eso nosotros estamos hablando de una idea que a lo mejor ahora, sin explicarla a fondo, puede parecer un poco ocurrencia, pero que no lo es, porque está muy pensada y está muy meditada. Y de hecho, es una tendencia que ha nacido en algunas ciudades, en París concretamente, y que es el hablar del tiempo como una medida de escala para garantizar un nivel de satisfacción en los ciudadanos, porque el problema al final ¿cuál es? Es decir, si yo vivo en una ciudad, pero el acceso a los servicios, a pesar de que viva en Madrid, ¿no? Pero vivo en el extrarradio de Madrid, el acceso a los servicios, si no los tengo próximos, es un problema como lo es para un señor que vive en un pueblecito de Castilla-León y al que para acceder a un servicio público pues necesita un desplazamiento de 1 hora, ¿no? Entonces, ese factor tiempo es fundamental y tenemos que construir un país. Estamos hablando de las ciudades de 15 minutos, pero tenemos que construir el país de los 30 minutos. Es decir, que los ciudadanos tengan acceso a los servicios públicos en un tiempo razonable, que su atención médica, que sus desplazamientos para todo lo que tiene que ver con la educación o para el acceso a la cultura sean tiempos razonables, porque al final me parece que eso es lo que nos ayudará también a generar un efecto llamada a buscar esa calidad de vida que tienen las zonas rurales que no tienen las ciudades. Raúl, muchas gracias, Paco. Gracias, muy interesante. Y quería preguntarle, dado que la gran mayoría de los que hoy estamos aquí venimos de distintas partes del mundo, principalmente de Latinoamérica, en el reto demográfico que tiene España hoy,
En el caso de los mexicanos, cada vez llegan más mexicanos. El ejemplo es Madrid, donde hay un boom inmobiliario, económico, de hostelería, de capitales mexicanos y de mexicoespañoles ya, da unas segundas y terceras generaciones, que se involucran mucho con la vida española. Lo mismo pasa en Barcelona y se están desarrollando ciertos otros puntos, como hoy incluso Cantabria, que empiezan a llegar capitales en estas partes, las universidades, etc. En ese reto demográfico, ¿dónde juegan estas migraciones o estas diásporas que empiezan a ver España como un punto común? Porque si bien en nuestros países por la inestabilidad económica, política, etcétera, están buscando ya no los Estados Unidos, sino una comodidad que te da España. Y la planeación siempre está hecha pensando en la población que existe actualmente en España. Pero empiezan a llegar cada vez más y más personas de Sudamérica, de México, pero que incluso tienen un nivel profesional importante y que están generando economía y están detonando otras partes que no nada más son las metrópolis, tanto de Barcelona como de Madrid. Y eso va de la mano de otra de las oportunidades que pasó cuando Inglaterra sale o el Reino Unido sale de la Unión Europea, pues también muchos de esos capitales se reubicaron en España por la comodidad y el Estado de Derecho que brinda España. ¿En dónde se ve esa integración de esas diásporas, tanto la diáspora europea que puede ver España como una opción, como también el bono demográfico que está entre los 30 y 50 años de latinoamericanos con un nivel profesional que vienen a aportar a España y que detonan estas otras nuevas urbes y que demandan nuevos servicios, pero que también son gente o somos gente que estamos conectados mediante Internet y todas las nuevas aptitudes? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Déjame hacer una broma. Los ingleses que se fueron y quieren volver, ¿verdad? No, la verdad es que es una reflexión interesante, digo, porque además no es solo en el caso de España. Yo creo que estamos viendo los problemas italianos en la isla de Lampedusa, en este caso con la inmigración africana, pues que también es un flujo y además va a ser un flujo imparable. O sea, esto no va a haber quien lo pare, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que decir cuando se aborda este tema es la solidaridad con los países que están, de alguna manera, que muestran esta incapacidad de retener estas personas que son una generación formada y que puede ayudarles mucho en su desarrollo económico, porque están en una edad productiva y bueno, sabemos los contextos y por tanto entendemos que lo que tiene que hacer Europa es ser un territorio de acogida, porque eso también lo digo con toda la convicción. Nosotros necesitamos esos aportes de inmigrantes porque nuestro medio rural puede precisamente salvarse gracias a la presencia, de hecho ya está sucediendo, muchos pueblos donde la mejora, y sucedió en los años antes de la crisis del 2008, donde las mejoras demográficas que tuvimos en estos entornos se debían fundamentalmente a personas que venían de otros países y que por tanto especialmente de Latinoamérica, ¿no? Y en este momento, cuando uno hace un repaso a los distintos sectores económicos del país, lo que tenemos es un problema de falta precisamente de mano de obra, de personas que estén en esta edad de producir, de incorporarse al mercado laboral. Por tanto, somos y vamos a tener que ser un país de acogida, y esto, pues como decía, requiere también de tener las estructuras bien engrasadas, bien preparadas para poder hacer estas acogidas de manera que no generen, por una parte, rechazo, que a veces sucede. No hay que tampoco ser en este sentido ingenuos. Vemos los crecimientos de la extrema derecha fundamentados básicamente en el odio a la inmigración, ¿no? En muchos países. Por tanto, hay que hacerlo bien, hay que hacer mucha pedagogía, hay que empezar por tener barrios donde la gente pueda vivir con dignidad, ¿verdad? Y donde la dignidad no sea un elemento que se pelea entre alguien que viene de fuera y alguien que ya estaba mal viviendo en ese barrio, sino que necesitamos espacios con calidad de vida y, por tanto, hacer un proceso de integración de estas personas que, insisto, vienen, las necesitamos y debemos acogerlas pues en unos entornos de calidad suficiente como para que no se generen tensiones sociales. Bueno, en primer lugar, darle las gracias. Ha sido muy interesante la ponencia con los datos sobre la mesa. Muchas gracias, Francisco, y a Jacobo también. Yo tenía una pregunta relacionada a
porque según estimaciones del Banco Mundial o del Fondo Monetario Mundial, España necesitaría 200.000 inmigrantes por año. Entonces, como políticas efectivas, ¿qué es lo que se está planeando? Porque claro, hay mucho miedo también hacia la inmigración, como ha comentado el caso de Italia, y muchos casos que están sucediendo, pero por ejemplo con América Latina hay muchos lazos que nos unen por Iberoamérica y muchas cosas que tenemos en común. Entonces, por ejemplo, como sociedad civil, yo soy directora de Cooperamundo y tenemos un programa de movilidad que queremos poner en marcha juntando la academia y la empresa, por ejemplo, ese tipo de iniciativas, porque regresando al símil que ha comentado de la sanidad, porque también tengo formación médica, cuando, por ejemplo, las células madre, dependiendo en qué tejido, pues crecen y se multiplican, o en otras igual no crecen, porque claro, no es el tejido adecuado. Entonces, esos programas para emprendedores y pues como emprendedora también, veo que hay mucha burocracia para poder acceder a una financiación y al final proyectos muy interesantes, incluso con reconocimientos, premios, en mi caso de la Embajada de Estados Unidos y distintos programas de emprendimiento como Explorer y tal. Entonces, ¿cómo acercamos? Porque queremos hacer algo y aportar nuestro granito de arena para pues, que este reto sea más accesible de cumplir y también pedirle pues, igual el consejo a todos los jóvenes que estamos aquí que queremos involucrarnos en mejorar toda esta situación y en proponer sobre todo, no desde la crítica, sino desde hemos pensado esto, hasta qué punto es posible, con qué apoyos contamos y todo ello, ¿no? Entonces, también tocar otro tema que nos afecta más en España, por ejemplo, como joven viviendo en Madrid, el problema del acceso a la vivienda, que está muy relacionado con la tasa de natalidad, porque claro, si los jóvenes no podemos acceder a una vivienda digna, luego también la tasa de natalidad ha caído en picada en España, por ejemplo, y en toda Europa, pero aunque en España nos afecta más de cerca, ¿no? Entonces, si también podían poner el ojo en ese tema, porque creo que es muy importante y está muy relacionado, y teniendo a España como uno de los países de Europa que los jóvenes se emancipan cuando dejan de ser jóvenes, valga la redundancia, pues ¿qué se va a hacer por esa problemática también? Me parece que vale, Dani, ¿le puedes dar turnos a todos? Centramos un poco porque si no, es que nos vamos a dar una noche. Thank you so much. Wonderful presentation, and I love it. And my question is on the climate change. You spoke about climate change, and there is this debate about the climate change. We all know that one of the causes of climate change is the depletion of the ozone layer. There's this debate that between developing countries and advanced countries, which one is contributing to the depletion of the ozone layer? So I want to find your opinion on that. And then the second question has to do with the depopulation in the advanced countries, particularly in Spain. I want to find out from you, is it positive or negative for you for the economic activities in advanced countries or in Spain? Thank you so much. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Nicolás Massa. No pasa nada. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Nicolás Massa, soy de Argentina. Actualmente vivo en Madrid y coordino un programa de ayuda humanitaria. Puntualmente brindamos servicios de telemedicina
para refugiados en todas partes del mundo, desde Latinoamérica, para una organización que se llama la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud. Estamos trabajando con la ACNUR de España puntualmente, en un programa para brindarle servicios de telesalud, sobre todo en salud mental, a los refugiados que están llegando a España puntualmente, donde nos comentan desde ACNUR que eso viene incrementándose año tras año, y me interesaba saber su opinión respecto a cómo abordan desde el reto demográfico justamente la llegada de los migrantes y los refugiados y el impacto que eso tiene no solamente en la economía y la atención que le tiene que brindar la sociedad, sino también en la salud de estas personas. Y por último, cómo trabajan junto al Ministerio de Salud en lo que son los determinantes sociales de la salud. Muchas gracias. Sí, creo que ya no hay. ¿Hay alguna pregunta más o ya no? Bueno, en todo caso, la primera pregunta que te referías a, en fin, un poco cómo acogemos, ¿verdad? Me ha parecido desde España los jóvenes que llegan, que se incorporan. Yo creo que, y permitidme la reflexión, España ha sido siempre un país de acogida y yo creo que, a diferencia de otros países, en fin, no los vamos a citar, ¿no? Pero estamos viendo conflictos sociales muy importantes en países vecinos relacionados con la inmigración, algo que en España no ha pasado. La inmigración creo que ha ido encontrando su espacio de una forma natural, porque entiendo también que hay una cierta reciprocidad de vuelta con los españoles que se han ido en algunas etapas de nuestra historia a Latinoamérica y por tanto hay, además de la cultura, ¿verdad? Hay, yo creo, un feeling, una relación que permite esa cohesión que no existe en otros lugares, ¿no? En todo caso, hablabas de las dificultades de acceso a las ayudas. Es cierto, pero yo creo que cada vez más se están generando vías y yo creo que la tecnología en este sentido también nos ayuda. Nosotros, por ejemplo, en los proyectos de innovación que he citado, los 3 ámbitos, el local, los ayuntamientos que reciben ayudas, pero también el emprendimiento y muy especialmente el emprendimiento femenino y el emprendimiento joven, además de las asociaciones sin ánimo de lucro. Y básicamente la idea es esta, es que los ayuntamientos y las personas jóvenes o las mujeres que quieran emprender puedan hacerlo con cierta facilidad. Tenemos en este momento unos proyectos que tienen mucho interés y que recomiendo a los que queráis seguirlos con proximidad. Yo dejaré, bueno, Jacobo puede pasaros mis coordenadas para seguirlos, porque tanto Arraigo o La Pueblo son programas que estamos desarrollando con recursos de reto demográfico y que tienen como objetivo el acompañar personas, migrantes o no, que quieran instalarse en pequeños municipios y por tanto superar toda esa problemática que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver con el acceso a los servicios, con temas de carácter burocrático. O sea que hemos creado como una especie de pasillos a través de los cuales las personas que tienen interés pueden contactar con agentes especializados en este apoyo para la instalación en los entornos rurales, que no siempre es fácil. Has citado el problema de vivienda, es un problema muy grave, no solo para los migrantes, sino para toda la sociedad. España tiene unas tasas de vivienda pública bajísimas, estamos por del orden del 3% en vivienda social, necesitaríamos estar en torno al 20% y por tanto aquí hay una política pública que no se ha hecho hasta ahora, que tiene que hacerse y que tiene que hacerse también de una manera audaz para dar respuesta a una situación compleja que tiene mucho que ver también con otro factor del que hablamos, no sé, quizás habéis hablado, pero aquí hemos hablado poco, pero que tiene una trascendencia enorme, que es el turismo. Es decir, muchas ciudades no tienen pisos, no tienen vivienda para sus jóvenes, porque los pisos están hipotecados por el uso turístico de los pisos y que, sobre todo en ciudades, digamos, pues muy visitadas, al final han acabado convertidas en parques temáticos, sobre todo en los centros de las ciudades, donde la vida se hace enormemente difícil, ¿no?
Pero en fin, es una problemática también muy interesante, ¿no? Y sobre el tema de la contaminación y de ese equilibrio tan difícil que tenemos ahora en unas exigencias altísimas para no contaminar, pero que ciertamente algunos países, bueno, pues exigen también un cierto margen para poder recuperar ese crecimiento, esa mejora objetiva de su economía que algunos países han hecho en base también a unos crecimientos muy poco sostenibles, ¿no? Yo creo que allí, en el marco de las organizaciones internacionales, es donde hay que encontrar esas compensaciones y esos apoyos, porque lo otro no es negociable. Es decir, la descarbonización de la atmósfera no es negociable, porque el futuro que nos espera a unos y otros, si no mitigamos, no digo paramos, pero si no mitigamos el calentamiento global, no habrá economía que nos sirva de nada, ¿verdad? Entonces, entiendo que eso es muy justo, exigir esas compensaciones y avanzar todos juntos hacia una economía mucho más sostenible y respetuosa con el ambiente, ¿no? Y la tercera pregunta, que tenía que ver con era la llegada de los inmigrantes, ¿verdad? Me decías, y los sistemas de acogida. Bueno, me parece que ya más o menos en las respuestas que he dado he explicado esto, pero insisto en el concepto de entender que la llegada de la inmigración y resolver esos procesos de acogida tienen mucho que ver con el diseño de los espacios urbanos, tiene mucho que ver con la política local y tiene mucho que ver también de alguna manera con unos procesos que nosotros estamos generando con el Ministerio de Inclusión y con ejemplos como el que he dado del programa Arraigo, La Pueblo y algunos otros que tenemos por ahí, precisamente para poder hacer esos procesos de acogida con una lógica que es una lógica en la que también tiene mucho que ver, por una parte, la acogida desde el punto de vista de las necesidades cotidianas de las personas, pero también con su formación. Alguien ha dicho que las personas que venían tenían niveles de formación altos, es verdad, también los hay que no, pero de alguna manera necesitamos encontrar los nichos de empleo y formarles para esos nichos de empleo que son los que tiene el país. Es decir, por tanto, hay que hacer un ajuste, un encaje, un match entre una cosa y la otra, ¿no? Y con el tema de salud, pues yo creo que España tiene un modelo sanitario que es una envidia, ¿no? La verdad es que creo que funciona razonablemente bien. Por supuesto, hemos superado alguna época en el 2008, ¿no?, cuando se cuestionaba el acceso al servicio sanitario en función de tu célula de identidad. Yo creo que por suerte eso lo hemos superado, no hay ningún problema, es una cuestión de salud pública, todo el mundo tiene que ser atendido por esa salud pública indistintamente de si eres migrante o no lo eres, ¿no? Y creo que en ese sentido las políticas públicas que se están desarrollando aquí tienen todo el sentido, toda la lógica que sea así, porque es una cuestión de derechos humanos y aquí no hay más discusión posible. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. La verdad que ha sido un auténtico privilegio tenerte con nosotros. Esperemos poder contar contigo el año que viene y este tipo de debates para nosotros son fundamentales. La idea es que de todas estas ideas, del seguimiento de todos esos programas sobre los que has hablado y sobre los que seguiremos hablando en las ponencias que vendrán a continuación, puedan darle seguimiento, puedan implementarlo en las actuaciones del día a día de ellos en los parlamentos, en sus gobiernos y entre todos podamos tratar de buscar soluciones para problemas globales tremendamente complejos y que no se van a solucionar en 2 minutos. O sea que muchas gracias. Ha sido un privilegio y bienvenido al Global Youth Leadership Forum.